En este video, haré un resumen profundo del poder de la hora de Eckhart Tolle. En el vasto universo de la literatura de desarrollo personal, el poder de la hora de Eckhart Tolle destaca como una obra maestra que invita a sus lectores a un viaje transformador hacia la conciencia plena y la liberación del peso del pasado y la ansiedad del futuro. Capítulo 1. La naturaleza del problema, desentrañando el enigma de la mente humana. En el primer capítulo, Eckhart Tolle comienza desvelando el misterio fundamental que afecta a la humanidad, la naturaleza incesante de la mente y su incapacidad para residir en el momento presente. Tolle nos sumerge en el torbellino constante de pensamientos que ocupan nuestra mente, un río interminable de recuerdos, proyecciones futuras y diálogos internos. La premisa es clara: estamos atrapados en la corriente tumultuosa de la mente, que rara vez permite que experimentemos la realidad cruda y sin adulterar de la hora. El autor sostiene que este patrón de pensamiento constante no solo es una distracción, sino la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Nos arrastramos hacia el pasado, reviviendo eventos dolorosos o glorificando momentos que ya no existen. Al mismo tiempo, nos lanzamos al futuro, preocupándonos por escenarios que aún no han sucedido. Esta incapacidad para quedarnos quietos en el presente nos mantiene en una eterna búsqueda de satisfacción y felicidad, una búsqueda que siempre parece esquiva. Tolle nos invita a observar nuestra mente como si fuera un observador externo, separándonos de la vorágine de pensamientos. Al hacerlo, nos damos cuenta de que no somos la mente, somos la conciencia que puede observarla. Esta revelación es el punto de partida para liberarnos del ciclo interminable de pensamientos y empezar a experimentar la vida tal como es, no como nuestra mente nos dice que debería ser. El autor ilustra con ejemplos vívidos cómo nuestra identificación con la mente crea una barrera entre nosotros y la realidad presente. La mente, con su constante cháchara, distorsiona nuestra percepción y nos impide sumergirnos en la belleza y la plenitud del momento presente. En resumen, el capítulo 1 nos sumerge en la profundidad del problema humano, la mente desenfrenada que nos aleja de la paz y la plenitud que yace en el ahora. A medida que Tolle destila esta complejidad, nos brinda las herramientas para liberarnos de este patrón destructivo y redescubrir la maravilla del presente. Este capítulo actúa como un despertar, una llamada a la acción para aquellos que buscan escapar del cautiverio de la mente y abrazar la libertad que surge al vivir conscientemente el momento presente. Que este viaje hacia la conciencia plena sea tu guía hacia una vida más rica y significativa. Capítulo 2. La conciencia y la voz en tu cabeza, la dualidad interna que define nuestra experiencia. En este capítulo, Eckhart Tolle nos sumerge más profundamente en el intrigante mundo de la mente humana, destacando la dualidad fundamental entre nuestra verdadera conciencia y la constante voz interna que nos acompaña. Tolle nos invita a observar la voz en nuestra cabeza, esa narrativa interna que constantemente comenta, evalúa y juzga. Esta voz, según el autor, es un fenómeno universal, pero raramente somos conscientes de su presencia constante. Nos identificamos tan completamente con esta voz que asumimos que es nuestra identidad. Sin embargo, Tolle nos desafía a cuestionar esta asunción y explorar la separación entre nuestra conciencia real y esta voz aparentemente incesante. La voz en nuestra cabeza se alimenta de la acumulación de pensamientos, experiencias pasadas, miedos y proyecciones futuras. Tolle nos insta a reconocer que no somos la voz ni los pensamientos, somos la conciencia que puede observarlos. Este acto de observación consciente es crucial para desentrañar la maraña de la mente y permitirnos experimentar el silencio que yace más allá de la charla interna. El autor explora cómo esta voz interna tiende a categorizar y etiquetar todo, creando divisiones y juicios constantes. Nos impulsa a identificarnos con estos pensamientos, generando una ilusión de separación de los demás y el mundo en sí. Esta identificación con la voz nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento autoinfligido. Tolle nos anima a practicar la observación de esta voz sin juzgarla ni resistirla. Al hacerlo, comenzamos a darnos cuenta de que no somos los pensamientos. Esta comprensión nos permite distanciarnos de la voz en nuestra cabeza, llevándonos a un estado de quietud interior. El capítulo culmina en la revelación de que al separarnos de esta voz constante, nos conectamos con una presencia más profunda y tranquila dentro de nosotros.
Esta presencia es nuestra verdadera esencia, que existe más allá de las fluctuaciones de la mente. Al reconocer esta dualidad, nos acercamos a la libertad de ser, liberándonos de la prisión de la voz en nuestra cabeza. En resumen, el capítulo 2 nos sumerge en la dualidad entre nuestra conciencia auténtica y la voz interna que define gran parte de nuestra experiencia diaria. Tool nos guía hacia la liberación de esta identificación, proporcionando las herramientas para cultivar una conexión más profunda con nuestra verdadera esencia. Que este viaje hacia la separación consciente sea el inicio de una transformación interior profunda y liberadora. Capítulo 3. El estado de alerta, navegando las aguas del presente con plena aceptación. En este intrigante capítulo de El poder de la hora, Eckhart Tolle nos invita a sumergirnos en la esencia del presente, explorando la importancia de adoptar un estado de alerta y aceptación total de cada momento. Tolle comienza destacando la diferencia entre estar identificado con la mente y sus pensamientos, y estar en un estado de alerta, observando los pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Nos presenta la idea de que la verdadera inteligencia surge de la conciencia pura, no de la actividad mental constante. Esta conciencia, cuando se despierta, nos permite experimentar el ahora sin la distorsión de la interpretación mental. El autor sostiene que el estado de alerta no significa necesariamente estar en un estado de vigilancia extrema, sino más bien estar presente y consciente de lo que está sucediendo en este momento. Al adoptar este estado de alerta, nos abrimos a la belleza y la plenitud que yacen en el presente, liberándonos de las limitaciones impuestas por la mente. Tolle nos lleva a través de ejercicios prácticos para desarrollar este estado de alerta. Uno de ellos implica prestar atención a nuestra respiración, permitiéndonos sentir la vida que fluye a través de nosotros en cada inhalación y exhalación. Este simple acto de conciencia nos ancla en el momento presente, alejándonos de las preocupaciones pasadas y futuras. La aceptación total de la hora se presenta como una clave fundamental para entrar en este estado de alerta. Tolle argumenta que resistirnos a lo que es, ya sea una situación o una emoción, nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Al aceptar plenamente cada momento, incluso aquellos que pueden ser desafiantes, encontramos una paz que va más allá de las circunstancias externas. El capítulo nos desafía a trascender la dualidad del bien y el mal, el placer y el dolor, reconociendo que estas categorías son construcciones mentales. Al hacerlo, nos liberamos de la tiranía de la mente y permitimos que la vida fluya a través de nosotros sin resistencia. En resumen, el capítulo 3 nos lleva a explorar el poder transformador de adoptar un estado de alerta y aceptación total de la hora. Tolle nos guía hacia la liberación de la mente y la entrada en un espacio donde la conciencia pura y la plenitud del presente se entrelazan. Que este viaje te lleve a descubrir la profundidad y la belleza que yacen en cada instante, liberándote de las cadenas del tiempo y permitiéndote vivir verdaderamente en el ahora. Capítulo 4. Superando el tiempo psicológico, liberándonos de las cadenas de la ilusión temporal. En este capítulo nos sumerge en la intrincada trama del tiempo psicológico, desentrañando cómo nuestra relación con el pasado y el futuro crea una ilusión que impide experimentar la realidad del momento presente. Tolle comienza cuestionando la idea misma del tiempo, no el tiempo cronológico que mide eventos en el reloj, sino el tiempo psicológico que crea nuestra mente. Este tiempo psicológico nos tiene atrapados en un continuo diálogo interno que oscila entre el pasado y el futuro, manteniéndonos alejados de la verdadera plenitud de la hora. El autor nos guía a través del proceso de reconocer y liberarnos de la compulsión de la mente de vivir en el pasado o preocuparse por el futuro. Argumenta que nuestra identificación con el tiempo psicológico es la raíz del sufrimiento humano, ya que nos impide experimentar la vida tal como es. Explora cómo, al aferrarnos al pasado, creamos una narrativa de identidad basada en experiencias anteriores. Esta identificación con la historia personal nos ata a patrones repetitivos de pensamiento y comportamiento, impidiéndonos vivir en el flujo libre del presente. Tolle también aborda la preocupación constante por el futuro, una ansiedad proyectada que surge de la mente y que, a menudo, es infundada. Este tipo de pensamiento nos lleva a anticipar problemas que aún no han ocurrido y a vivir constantemente en un estado de tensión. El capítulo nos desafía a liberarnos de la prisión del tiempo psicológico a través de la práctica de la observación consciente.
Al reconocer los patrones de pensamiento que nos transportan al pasado o al futuro, ganamos la capacidad de detener la identificación con estos pensamientos y regresar al presente. Toll introduce el concepto de dejar ir, un acto de soltar la necesidad de aferrarse al pasado o al futuro. Al hacerlo, nos liberamos de la carga emocional asociada con eventos pasados y nos liberamos de la ansiedad relacionada con el futuro. El capítulo culmina en la revelación de que la verdadera libertad y paz interior se encuentran en el momento presente. Al superar el tiempo psicológico, nos abrimos a la posibilidad de vivir de una manera que trasciende las limitaciones autoimpuestas de la mente. En resumen, el capítulo 4 nos guía a través de la complejidad del tiempo psicológico y nos proporciona las herramientas para liberarnos de sus cadenas. Toll nos invita a experimentar la libertad que surge al vivir en el presente, donde el pasado y el futuro pierden su dominio sobre nosotros. Que esta comprensión te lleve a un estado de paz y plenitud, liberándote de la ilusión temporal y permitiéndote disfrutar plenamente de la maravilla del ahora. Capítulo 5. Relaciones iluminadas, trascendiendo el ego para conectar verdaderamente con los demás. En este cautivador capítulo nos sumerge en la complejidad de nuestras relaciones interpersonales, explorando cómo la identificación con el ego afecta nuestra capacidad de conectarnos auténticamente con los demás. Toll comienza desentrañando la naturaleza del ego y su papel en la formación de nuestras identidades. Argumenta que muchas de nuestras interacciones están enraizadas en la necesidad de afirmación y validación por parte de los demás, lo que crea una dinámica de poder y competencia. El autor sostiene que nuestras relaciones a menudo están impulsadas por el deseo de fortalecer nuestro sentido de identidad y de ser vistos a través de los ojos de los demás. Este enfoque egocéntrico crea conflictos y tensiones, ya que buscamos constantemente compararnos y competir por la atención y el reconocimiento. Toll propone que la clave para relaciones iluminadas reside en la trascendencia del ego. Al liberarnos de la necesidad de afirmación externa y reconocer la esencia común que compartimos con los demás, podemos experimentar conexiones más profundas y significativas. El capítulo explora cómo el ego tiende a clasificar a las personas en categorías de amigos, enemigos, aliados o adversarios. Estas categorías, según Toll, son construcciones mentales que nos impiden ver la humanidad compartida que subyace en todos nosotros. Al liberarnos de estas etiquetas, nos acercamos a una comprensión más profunda y empática de los demás. El autor también aborda el tema del perdón y cómo liberarnos de resentimientos y rencores nos permite experimentar relaciones más livianas y armoniosas. El acto de perdonar no es solo para el beneficio de los demás, sino para nuestra propia liberación de la carga emocional que llevamos. El capítulo nos desafía a practicar la presencia consciente en nuestras interacciones diarias. Al estar plenamente presentes en el momento, podemos responder desde un lugar de compasión y comprensión en lugar de reaccionar desde la identificación con el ego. Toll introduce la noción de relaciones como oportunidades para el crecimiento espiritual. Las relaciones, según él, actúan como espejos que reflejan nuestras propias áreas de crecimiento y desarrollo. Al abrazar estas lecciones, avanzamos hacia una mayor conciencia y conexión con nosotros mismos y los demás. En resumen, el capítulo 5 nos sumerge en la transformación de nuestras relaciones a través de la trascendencia del ego. Toll nos guía hacia un enfoque más iluminado, donde la conexión auténtica y la compasión se convierten en los pilares de nuestras interacciones. Que esta comprensión te inspire a cultivar relaciones más significativas, liberándote de las limitaciones del ego y permitiéndote experimentar la plenitud en la conexión humana. Capítulo 6. El propósito de la vida, descubriendo la esencia de nuestra existencia. En este revelador capítulo de El poder de la hora, Eckhart Tolle nos invita a explorar el profundo significado de nuestra existencia, desafiándonos a reconsiderar el propósito de la vida más allá de las convenciones culturales y las expectativas sociales. Tolle comienza cuestionando las nociones convencionales de propósito, señalando que la búsqueda constante de metas futuras a menudo nos mantiene alejados del único momento en el que la vida realmente ocurre, el ahora.
plantea la idea de que el propósito último de la vida no está vinculado a logros externos, sino a la calidad de nuestra conciencia en cada momento presente. El autor sugiere que, en lugar de enfocarnos exclusivamente en el hacer y en la consecución de objetivos, debemos dirigir nuestra atención hacia el ser. El propósito es descubrir nuestra esencia más profunda, la conciencia pura que está más allá de la identificación con la mente y el ego. Toll argumenta que la búsqueda de propósito a menudo nos lleva a crear identidades basadas en roles sociales, profesiones o logros, pero estas son construcciones efímeras y cambiantes. El verdadero propósito, según él, está arraigado en la conexión con la fuente de vida eterna que subyace en cada uno de nosotros. El capítulo explora cómo, al vivir plenamente en el presente, nos abrimos a la posibilidad de encontrar un propósito más profundo y duradero. La atención plena nos permite alinearnos con la corriente de la vida y descubrir el flujo natural de nuestro ser auténtico. Toll también aborda la importancia de reconocer y trascender los patrones inconscientes que nos impiden vivir plenamente. La liberación de la identificación con la mente y el ego nos permite alinearnos con el propósito más elevado de la vida, la expansión de la conciencia. El capítulo nos desafía a considerar que, al vivir conscientemente en el ahora, cada acción, independientemente de su magnitud, puede convertirse en una expresión de nuestro propósito más profundo. Desde las tareas más simples hasta los desafíos más grandes, todo contribuye al crecimiento de la conciencia y la realización del propósito esencial de la vida. Toll también explora cómo la autenticidad y la integridad se convierten en elementos clave del propósito. Al vivir desde un lugar de verdad interior, nuestras acciones y decisiones reflejan la conexión con la esencia más profunda de la vida. En resumen, el capítulo 6 nos guía hacia una comprensión más elevada del propósito de la vida, invitándonos a mirar más allá de las convenciones sociales y las expectativas externas. Toll nos alienta a descubrir la esencia de nuestra existencia en cada momento presente, liberándonos de las limitaciones del ego y abrazando la autenticidad y la conexión con la vida misma. Que esta exploración te inspire a vivir con propósito, desplegando la plenitud de tu ser en cada paso de tu viaje. Capítulo 7. Iluminación, descubriendo la verdad detrás del velo de la ilusión. En este fascinante capítulo nos sumerge en las profundidades de la iluminación, guiándonos a través del proceso de levantar el velo de la ilusión que nos impide experimentar la verdad última de la existencia. Toll comienza destacando cómo la iluminación no es un logro futuro o un estado reservado para unos pocos privilegiados, sino una posibilidad disponible en el momento presente. Iluminarse, según él, implica despertar de la identificación con la mente y el ego, y sumergirse en la conciencia pura que trasciende la dualidad. El autor explora cómo la mente, al crear constantemente categorías y etiquetas, nos impide ver la unidad subyacente en todo. La iluminación, por lo tanto, es un despertar a la conciencia de unidad, donde reconocemos que somos parte integral del tejido mismo de la existencia. Toll nos guía a través de prácticas para cultivar la presencia consciente como medio para alcanzar la iluminación. La atención plena nos permite desidentificarnos de la mente y del ego, permitiendo que la conciencia pura emerja y disipe la ilusión de la separación. El capítulo también explora cómo la iluminación no es solo una experiencia individual, sino una transformación que afecta la forma en que percibimos el mundo y nos relacionamos con los demás. La iluminación, según Toll, nos libera de la necesidad de buscar validación externa y nos permite vivir desde un lugar de amor y compasión. Toll aborda la importancia de aceptar plenamente cada momento, incluso aquellos que podríamos considerar desafiantes. Al rendirnos a lo que es, levantamos el velo de la resistencia y permitimos que la verdad del momento se revele. El capítulo culmina en la comprensión de que la iluminación es un proceso continuo, no un estado estático. La vida misma se convierte en el maestro, presentándonos oportunidades para crecer y despertar a una mayor conciencia. Toll explora cómo la iluminación nos lleva a trascender las limitaciones del pensamiento conceptual y experimentar una conexión directa con la esencia de la vida. Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas de la mente condicionada y nos sumergimos en la libertad y la plenitud del ahora. En resumen, el capítulo 7 nos invita a explorar el viaje de la iluminación,
levantando el velo de la ilusión que nos mantiene atrapados en la dualidad. Toll nos guía hacia el despertar de la conciencia pura, liberándonos de la identificación con la mente y el ego. Que esta exploración te inspire a abrirte a la posibilidad de la iluminación en tu propio viaje, abrazando la verdad que se revela cuando levantamos el velo de la ilusión y vivimos plenamente en el ahora. Capítulo 8. Más allá de la felicidad y la infelicidad, trascendiendo las dualidades emocionales para encontrar la paz interior. En este cautivador capítulo de El poder de la hora, Eckhart Tolle nos sumerge en una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de la felicidad y la infelicidad, desafiándonos a trascender las dualidades emocionales y descubrir una paz interior que va más allá de las fluctuaciones de la mente. Tolle comienza explorando cómo la búsqueda constante de la felicidad y la resistencia a la infelicidad son trampas en las que la mente humana a menudo se encuentra atrapada. Argumenta que estas emociones son efímeras y cambiantes, y basar nuestra existencia en la persecución constante de la felicidad nos condena a un ciclo interminable de deseos y frustraciones. El autor sostiene que la verdadera paz interior no está vinculada a las condiciones externas ni a la ausencia de desafíos, sino a la capacidad de aceptar plenamente el momento presente, independientemente de las circunstancias. Nos invita a trascender la dualidad de la felicidad y la infelicidad al reconocer que estas son etiquetas mentales que no definen nuestra verdadera esencia. Tolle nos guía a través de la práctica de observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Al hacerlo, podemos liberarnos de la tiranía de la mente que etiqueta las experiencias como buenas o malas, permitiéndonos simplemente ser testigos de la gama completa de nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. El capítulo explora cómo la resistencia a la infelicidad a menudo amplifica el sufrimiento. La aceptación plena de nuestras experiencias, incluso las desafiantes, nos permite abrirnos a una comprensión más profunda de la vida y encontrar una paz que va más allá de las emociones cambiantes. Tolle también aborda la búsqueda constante de placer y cómo, al perseguir constantemente la gratificación sensorial, nos volvemos esclavos de nuestros deseos. Nos insta a reconocer que la verdadera plenitud no se encuentra en la gratificación instantánea, sino en la conexión con la presencia interior y la conciencia pura. El capítulo nos desafía a explorar la relación entre el ego y las emociones. Al liberarnos de la identificación con la mente, nos acercamos a una paz interior que no está sujeta a los altibajos emocionales creados por el ego. Tolle culmina el capítulo destacando cómo, al trascender las dualidades emocionales, nos acercamos a la experiencia de la alegría, que es diferente de la felicidad basada en las circunstancias externas. La alegría, según él, es la expresión de nuestra conexión con la vida misma y la conciencia pura que subyace en cada momento. En resumen, el capítulo 8 nos invita a ir más allá de la búsqueda constante de la felicidad y la resistencia a la infelicidad, guiándonos hacia una paz interior que no está sujeta a las fluctuaciones emocionales. Tolle nos alienta a liberarnos de la dualidad de las emociones y descubrir la profunda serenidad que surge al vivir plenamente en el ahora. Que esta exploración te inspire a encontrar una paz duradera más allá de las emociones cambiantes, abrazando la plenitud que surge al vivir en la conciencia pura y en conexión con la vida misma. En resumen, El poder de la hora es una guía magistral hacia la liberación espiritual y la transformación personal. A través de sus enseñanzas, Eckhart Tolle nos invita a deshacernos de las cadenas mentales que nos